doctrina católico-romana. Aprovecho como obispo anglicano para aclararles a todos los que nos están mirando que somos del sector continuante de la Iglesia Anglicana, no somos homosexuales, no patrocinamos la homosexualidad, el clero nuestro puede ser casado o puede ser célibe, es una elección. Y no ordenamos mujeres ni tampoco estamos practicando matrimonios con parejas del mismo sexo, ni aconsejamos ni secundamos la idea de que los niños sean educados o ya adoptados por este tipo eh, de uniones, ¿no? Pues y repito, no es el espacio ni el momento para entrar en discusiones, simplemente por ética quiero hacer esa claridad. Lo otro es que en Colombia y en Latinoamérica hay una cantidad de personajes no formados que no tienen ninguna idea de lo que es el anglicanismo, ni la historia, ni el etos anglicano, ni siquiera la historia de la iglesia, ni mucho menos tienen formación teológica, entre ellos algunos pseudo-obispos, me atrevo a decir eso, con todo el respeto que puedan merecerse, pero en honor a la verdad y a la justicia tengo que decirlo, que fungen como si fueran anglicanos, pero como no tienen formación, como no conocen la iglesia, entonces creen que somos católicos romanos. Entonces ellos hacen una cantidad de prácticas religiosas iguales a la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma, con toda razón, les está diciendo falsos, les está diciendo que no son auténticos porque definitivamente son católicos romanos frustrados. No saben dónde están parados. O sea, que ni son de aquí ni son de allá. Y el efecto es grave porque las personas que asisten a sus grupos, entonces son personas que tienen una confusión muy grande y no tienen idea de qué es lo que están haciendo. Eso hace que la comunión y el diálogo entre nosotros con la Conferencia Episcopal Colombiana sea eh, una, una, una misión difícil, porque lo primero que nos dicen es, primero corrijan toda esa cantidad de cosas que ustedes permiten, porque pues, aunque algunos teólogos romanos saben cuál es la diferencia entre el movimiento continuante y la iglesia episcopal, que es la que en Medellín al menos está situada sobre la 80 antes de llegar a la Facultad de Minas, esa es la iglesia episcopal que está en orden a la comunión anglicana, hay mujeres sacerdotes y todo este tipo de cosas. Nosotros no somos la comunión anglicana, no pertenecemos a esa comunión anglicana, formamos otro tipo de comuniones dentro de la esfera de la iglesia de continuación, del movimiento de continuación anglicano, y allí estamos nosotros, la comunión anglicana Emanuel. Ser la comunión anglicana Emanuel no quiere decir que somos una fracción diferente, ¿no? Somos parte de la comunión de la iglesia continuante anglicana y tenemos excelentes relaciones con todos los obispos y arzobispos de estas fracciones. Bueno, como les digo, sin más explicaciones, quiero, al menos con esta explicación que les estoy dando, con esta nota de apertura, sentar nuestra identidad eclesial y decirles a nuestra audiencia que no es nuestro ánimo estar generando polémica ni discusiones de tipo teológico, simplemente queremos decir quiénes somos para que ustedes puedan valorar con sentido crítico el, el discurso nuestro. Vamos a tratar a partir de hoy de hacer una serie de reflexiones un poco más precisas, porque veníamos haciendo unas reflexiones muy genéricas y hicimos un convenio con algunas personas, miembros de la iglesia que nos dicen, hombre, no, busquemos un poco más de identidad, dejemos de estar también tan ambiguos y empecemos a formar comunidad. Así que, pues a partir de hoy, quiero decirles que estos mensajes están orientados única y exclusivamente desde la perspectiva teológica de la Iglesia Anglicana de continuación. Bueno, dicho esto, entonces empecemos con el devocional de hoy.
El devocional de hoy tiene un título bien especial y es El Padre que permanece en mí hace sus obras. Vamos a adentrarnos en esta consideración, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén y amén. Bienvenidos a esta transmisión de Instagram. Estoy saludando a Viviana, una gran amiga, a Neila, bienvenida Neila Sánchez, también la conozco. ¿Cómo estás, Neila? Y también estoy saludando a Alberto. Gracias por estar con nosotros. Espero que ustedes puedan mm, compartir este momento, este live en vivo e invitar, perdón, a otras personas a que se nos estén uniendo permanentemente. Desafortunadamente, no podemos continuar haciendo estos devocionales tan complicados, pues tan largos, tan precisos o tan particulares en la red social de TikTok. He tenido muchos deseos de hacerlo y empezar a hacerlo en Instagram, pero bueno, esta es la oportunidad, así que gracias por su presencia. Igualmente, gracias a mis amigas y amigos que están a través de esta videoconferencia de Meet y que se está transmitiendo simultáneamente a través de YouTube. Vamos a adentrarnos entonces a la idea de este tema que nos propone el devocional de hoy. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Y queremos plantear una pregunta muy seria en esta mañana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? No vamos a entrar aquí en discursos ni en consideraciones filosóficas interminables. Vamos más bien a tener una definición rápida y clara de lo que es Dios, o qué es Dios, o quién es Dios. En las diferentes culturas, Dios es la razón última, aquello que explica lo que la razón no puede explicar, aquello que explica a la razón humana el origen de las cosas, aquello que le da sentido a la trascendencia humana, aquello que sirve para darle explicación a la razón acerca de fenómenos o circunstancias que no son fáciles de explicar, como el sufrimiento, los fenómenos naturales, las consecuencias o lo oportuno o no de estos fenómenos naturales, todo lo que para nosotros no es fácil manejar racionalmente. Allí entonces, a través de las diferentes culturas y de manera milenaria, los hombres hemos desarrollado una idea de Dios. En síntesis, un ser, un espíritu no es material, un espíritu en otras culturas, los dioses fueron primero hombres y ahora son dioses, viven en lugares definidos desde la perspectiva cristiana como el cielo, pero tienen otras explicaciones dentro, vuelvo y repito, de las diferentes culturas. Para nosotros, ¿quién es Dios realmente? Es decir, definamos a Dios. ¿Quién es Dios para mí?
Jesús tiene un diálogo en el Evangelio de San Juan con los discípulos. Entre los versículos 6 a 14, aquí lo voy a leer muy parafraseado, pero lo pueden leer largo todo el relato en sus Biblias. Aquí simplemente voy a hacer un resumen que preparé, que le da sentido, pero que pues no es tan largo. Dice, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replicó, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo digo, no lo digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creer, si no, entonces creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Muchas cosas podemos nosotros decir a partir de este texto bíblico bastante conocido, pero que ha sido explicado, vuelvo y repito, muy sesgadamente a conveniencia de ciertas estructuras eclesiales. Entonces, en este Evangelio de Juan, solamente me voy a referir en este momento, en este devocional, a un deseo que tenían los discípulos. Ellos, al escuchar a Jesús, querían conocer al Padre. Discúlpeme, tengo hoy algo en mi garganta que no me deja estar bien, pero bueno, ahí me disculpa. ¿No? Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿A ti qué te basta? ¿Qué te satisfaría en tu experiencia cristiana? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Nosotros en nuestra práctica religiosa y en nuestra práctica espiritual, siempre estamos deseando, siempre estamos buscando, siempre somos insaciables. Pero llama la atención esta expresión de Felipe, ¿no? Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiso decir Felipe con eso? Bueno, entremos un poquito en estas consideraciones. Ellos, me refiero a los discípulos, vienen de una cultura religiosa judía que no concebía al Padre y al Hijo como personas, y menos como personas diferentes y al mismo tiempo un solo Dios. Eso era una locura para ellos. En la Torá, técnicamente se dice así, vamos a parafrasearlo, en la ley de Moisés, solo se concebía la idea de un Dios invisible. ¿Por qué? Porque las naciones vecinas eran idólatras paganas y tenían dioses hechos de metal, dioses que fueron hombres, dioses que no eran el Dios del cielo, eran dioses que tenían un sistema específico de doctrina, de una forma específica de rendirles culto, y eran dioses que exigían sacrificios de sangre, vidas, para poder otorgar favores, según la creencia de estas naciones paganas. Allí tenemos a Astarte, allí tenemos a Baal, allí tenemos, bueno, cualquier cantidad de deidades paganas. Así que los judíos fueron separados por Dios en la persona de Abraham y le dijo, venga, salga de su tierra y de su parentela, donde eran paganos,
y yo lo voy a llevar a un sitio y voy a hacer un pacto con usted y usted de su descendencia va a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Promesa o pacto que se cumplió en la descendencia de Abraham, luego con Isaac y luego con Moisés y así sucesivamente. Moisés entonces recibe las tablas de la ley y establece formalmente ya en el desierto cuando Israel fue sacado por Dios de la esclavitud de Egipto. Este pacto, ustedes van a guardar esta ley, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Era un Dios que no se podía ver. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, Moisés le pregunta a Dios, y si yo voy al pueblo y le digo que el Dios de sus padres me mandó a decirles este mensaje, igual al faraón, yo, ¿qué les voy a decir? ¿Quién es usted? Y Dios responde y se refiere a sí mismo como yo soy el que soy. Israel entonces no tenía dioses paganos, ni tenía dioses hechos con esculturas o esfinges. Israel creía en un Dios invisible, en un Dios que no se ve, pero un Dios que interactuaba con ellos a través de su carácter reflejado en las tablas de la ley. Así que esta era la cultura de la Torá, el concepto de Dios que tenía todo el pueblo judío. Y los discípulos de Jesús no eran la excepción. Así que hablarles a los discípulos de Jesús de un Mesías que no era precisamente lo que ellos pensaron que era el Mesías, que iba a ser un líder político, que iba a llevar al pueblo a organizarse, organizar un ejército y luego luchar contra Roma y liberarse. Esa postura era la que ellos generalmente esperaban de un Mesías, porque pues eso hacía sentido con su propia historia, ¿no? Pero no era así. Este era un líder espiritual, la batalla era una batalla espiritual. El discurso de Jesús es un discurso bien agresivo. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso decírselo a un judío que creía en un Dios invisible y que ahora alguien que dice ser el Mesías, que no es un caudillo político, que no es un guerrero, pero bueno, él dice que es el Mesías y de ñapa entonces nos está diciendo que es el Mesías y que es el Padre. Noten aquí el cambio de términos. Dios, ahora en labios de Jesús, ya no es ese Dios abstracto, sino que es llamado Padre. Mi Padre está en mí. Mi Padre. Jesús nunca se refirió a Dios como Dios. Desde la perspectiva filosófica y teosófica de las naciones paganas y menos desde la perspectiva judía. Dios. Los judíos llamaban a Dios Yahvé, lo llamaban Yahvé Nisi. Bueno, tenía muchas derivaciones el nombre de Yahvé, dependiendo de lo que ellos querían expresar que era Dios. Entonces Dios era el Dios de los ejércitos, el Dios de la bondad, el Dios del amor. Y dependiendo de la forma en que querían referirse a Dios, tenían un apelativo, un adjetivo que lo calificaba. Así que Jesús rompe con eso. Y Jesús le dice, Padre, mi Padre. Ese concepto de paternidad es nuevo en el cristianismo. No es un concepto de los judíos, es un concepto revolucionario para la mente de estos discípulos. Y es un concepto que en la tradición de la iglesia se perdió, porque se nos enseñó a continuar creyendo en Dios, pero seguimos luchando con la idea de un Dios definido desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, qué sé yo, pero no nos hemos centrado en en considerar a Dios como un padre. Es mi padre. Y no lo hemos hecho porque no hemos podido comprender en profundidad el ministerio de Cristo en la cruz. Yo nazco a una vida nueva.
yo nazco en una nueva identidad después de que decido ofrecerme a mí mismo como lo hizo Jesús por mi propia redención. Jesús lo hizo por toda la humanidad, pero a usted y a mí nos toca ofrecernos, morir al pecado, crucificarnos juntamente con Cristo por nuestra propia redención. Y cuando nacemos de nuevo en el bautismo, y cuando nacemos de nuevo engendrados por el Espíritu, ya no producto de la carne y de la sangre, sino engendrados por el Espíritu, nacemos con una identidad de hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos un Padre que está en el cielo. Esta forma en que lo estoy diciendo deriva de la enseñanza del apóstol Pablo. Tiempo después de esta cátedra de Jesús con sus discípulos, el apóstol Pablo se toma el trabajo de desmenuzar un poco esta idea y enfrentar esa dualidad de pensamiento que había entre la cultura judía y el evangelio de Cristo. Ahí había algo que había que terminar de enfrentar y Pablo lo hace valientemente, y cuando lo hace Pablo divide esta enseñanza, el cristianismo del judaísmo. Los judíos continúan siendo judíos con su idea de Dios desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva judía. Nunca aceptaron el Mesías, siguen esperando al Mesías, y los cristianos adoptan y hacen propia esta enseñanza de Cristo a sus discípulos. Hermano, si usted y yo hoy somos discípulos de Cristo, usted y yo tenemos que cambiar esa perspectiva, centrarnos un poco más en el mensaje claro del Evangelio de Cristo. Jesús dijo, yo en mí, perdón, mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre, y el que me ve a mí ha visto al Padre. Aquí les dice, el Padre obra a través de mí. De hecho, el título de esta reflexión devocional es: el Padre que permanece en mí hace sus obras. ¿Sabes por qué tu vida no cambia? ¿Sabes por qué tu vida no avanza? ¿Sabes por qué tu vida cristiana se reduce solamente al esfuerzo de estar empeñado en practicar preceptos morales, con un impositivo moral, desde la ética incluso? Pero no es la conducta de una natural de alguien nacido de nuevo por el Espíritu. Cuando tú has nacido de nuevo, no te cuesta hacer la obra de Dios, te deleitas en la obra de Dios. Como dice el Salmo, tu alma tiene sed de Dios. Y puedes compartir el pensamiento del salmista cuando dice, en Él es mi redentor, Él es mi salvador, Él es mi alto refugio, mi roca fuerte. Nos cuesta trabajo llegar a esa dimensión que hizo que estos hombres que escribieron estas palabras en la Biblia y las dejaron allí para nosotros. Nos cuesta trabajo llegar a expresar eso. Ellos lo expresaron y lo dejaron escrito porque era una experiencia en sus vidas. A nosotros nos cuesta trabajo llegar a hacer eso una experiencia. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y yo creo que usted y yo hoy, más que nunca, tenemos que orar a Jesús. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo realmente nos muestre al Padre. Tu vida no cambia, tus circunstancias no cambian, tu ansiedad no se va, tu angustia no se va, la desesperanza no se va de tu corazón. Desafortunadamente, porque no eres un hijo de Dios. Eres un religioso que cumple normas morales, que se exige cumplir con ciertas conductas, que va y asiste a rituales,
que no comprendes muy bien, pero vas a esos rituales. Y asistes a una iglesia donde te dan y te dicen sermones con una carga moral muy alta. Y siempre el evangelio se ha reducido, tiene que hacer esto para que Dios lo apruebe. Seguimos amasando la idea de un Dios retribucionista, de un Dios enojado, de un Dios bravo, que si no hacen, de un Dios caprichoso, que si no hacen lo que a mí me gusta, entonces usted se va de mi lado y se va a ir para el infierno. Y yo no tengo ningún problema en ser un Dios de amor, pero al mismo tiempo ser un Dios que lo manda a usted al infierno. No, hermano. Lejos del evangelio de Cristo, tal pensamiento. El que se manda al infierno eres tú, porque tú eliges todos los días pecar. Jesús ya lo hizo posible por ti en la cruz. Jesús te da la oportunidad de iniciar una nueva vida siendo un hijo de Dios, no un hijo del pecado. Cuando tú entiendes el mensaje de la cruz, tú decides morir a ti mismo, crucificarte a ti mismo, por amor a ti, porque comprendes la necesidad de ese llamado de Dios a permanecer con Él en la eternidad. Esa es tu decisión. No hay un Dios bravo que te va a mandar al infierno porque tú no lo quisiste obedecer. No, al contrario, hay un Dios de amor que dio su sangre, dio su vida en la cruz por ti, pero tú no quisiste seguir. Y no lo has podido seguir porque hay una iglesia que insiste en manejar y cultivar en tu mente la idea de un Dios abstracto, de un Dios retribucionista, de un Dios que solamente está concentrado en unos cuantos señores que son los que lo entienden y dictan los dogmas para que tú creas en ellos. De unos señores que te dicen, si no es en esta iglesia, usted se va para el infierno. De unos señores que te dicen cómo manejar tu vida, cómo pensar, cómo actuar y qué hacer, porque de esa manera tú eres una persona útil para sus intereses. Los judíos pensaban de esa manera que acabo de decirles, igual que los discípulos, y decirle Jesús a los discípulos, yo soy el Mesías, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Entonces Felipe con toda razón le dice, bueno, después de tengo los cables trocados, Señor, muéstranos al Padre, y entonces nos basta. Pues ellos creían en un Dios invisible. Ahora Jesús está diciendo, el Padre está en mí, no se refiere a Dios como Dios, sino como su Padre. Jesús con toda razón le dice, muéstranos al Padre. Y eso nos va a bastar para dejar de pensar en los términos que veníamos pensando. Bueno, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Usted es un hijo de Dios. Mucho más que ser un cristiano, usted es un hijo de Dios por el bautismo, por el ministerio de Cristo. Y hoy usted y yo debemos decirle a Jesús, muéstrame a mi Padre. Hasta ahora somos huérfanos. Sí tenemos una religión, sí tenemos un montón de sacramentos que tienen sus liturgias y todos sus ritos y sus cosas, y tenemos un marco conceptual dogmático que nos han enseñado supuestamente como el camino. Pero Jesús dice otra cosa diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, no los dogmas, no las interpretaciones, no las ideas que estén tratando de esbotar los líderes religiosos todos los días, no las teologías que se apartan de la centralidad de Cristo Jesús en su esencia. Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida, y por ende es el camino al Padre. Para un judío, lo que garantizaba estar en gracia con Dios era el cumplimiento de la ley. Pues sí,
Moisés le dijo al pueblo, estos son los mandatos de Dios. Si usted cumple estos mandatos, hay un pacto que dice que usted es parte del reino del pueblo de Dios y Dios es su Dios. Así que para la mentalidad judía, estar en gracia con Dios, estar congeniando con Dios, en armonía con Dios, es cumplir la ley. Algo a lo que Pablo define de otra manera muy diferente en su ministerio. Pablo dice, la ley es la ley. Si no fuera porque la ley dice que no hay que matar, entonces no existiera el pecado. Así que somos esclavos de la ley. Porque para poder definir el pecado, primero tenemos que acudir a la ley. Jesús propone una nueva naturaleza, la presencia de su espíritu en nosotros. Ya no tenemos que estar preguntándole a la ley, sino que la razón del espíritu en nosotros, el discernimiento, nos enseña a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Si nosotros estuviéramos sujetos a la ley, muchas cosas que no están necesariamente escritas o muy claramente definidas en la ley, sí son pecado. En mi gracia, la, la fornicación y la, ¿cómo se llama? La traición en una pareja, la fornicación. Jesús define la fornicación como un acto del deseo de la concupiscencia humana del corazón. Ya si un hombre mira a una mujer deseándola, ya fornicó con ella. Pues la ley de Moisés no lo dice claramente, pero es pecado a los ojos de Dios. Así que si nosotros estuviéramos según la doctrina paulina, siempre dependiendo de la ley, somos esclavos de la ley, porque no podemos definir el pecado sino a través de la ley. Ahora necesitamos vivir con la mente de Cristo. Eso enseña Pablo, tener la mente de Cristo. Pablo enseña que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene a continuar la obra que Cristo empezó en nosotros. Y a eso se refiere esta perícopa del Evangelio que estamos leyendo. El Padre ora a través de mí. El Padre ora, hace su obra. Así que nos enfrentamos entonces a una verdadera dificultad para los judíos de aquella época en cuanto a poder comprender a Jesús como el Mesías y también el mensaje en el que Dios invisible se llama Padre. Es que eso era una locura para ellos. Y que invite a verlo en la persona de Jesús. Por más profeta que sea, eso era una revolución para una mente judía. Es natural que ellos quieran ver al Padre. Es natural que ellos quieran preguntarle al Maestro, a Jesús, acerca de esto. Así que Jesús solamente tiene una respuesta para ellos. Jesús, consciente de esta dificultad, acude a la única manera que históricamente ellos han adoptado para poder reconocer la presencia de Dios, los signos o los milagros. Jesús le responde y le dice, el Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed entonces en las obras. Eso explica por qué el ministerio de Cristo estuvo cargado de signos. Resucitó a los muertos, sanó a los paralíticos, sanó a los leprosos, le devolvió la vista a los ciegos, echó a los demonios. Algo que a los ojos de los judíos solamente lo podía hacer Dios. Jesús quiere darles un mensaje más elevado a sus discípulos. Jesús quiere que ellos comprendan un Dios que sobrepasa esos signos.
pero entiende que les cuesta trabajo. Así que acude a la única manera que ellos podían comprender que él sí era Dios y les dice, el Padre está en mí y yo estoy en él y él hace su obra. Pero si no creen en esto, entonces al menos crean en los signos, en los milagros. Ahora me están comprendiendo. Y cuando llegamos a este punto de la reflexión, entonces yo te pregunto a ti, ¿en cuál Dios estás creyendo? ¿Hasta dónde has comprendido el mensaje de Cristo? Este diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos, hoy lo está teniendo contigo y conmigo más de 2000 años después. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Aún creemos o buscamos a Dios en los milagros? Pues sí, señores, esa es la verdad. Todavía miramos a Dios en los milagros. Si en tu vida no pasan cosas extraordinarias, si Dios no responde a tus demandas, si Dios no te hace el milagro, entonces hay algo en ti que te dice que no estás congraciado o congraciada por Dios. Y para poder alcanzar ese milagro, para poder alcanzar ese nivel de gracia de Dios en tu vida, tú tienes que hacer lo que hacían las naciones paganas, hacer pactos con muertos, mal llamados santos, en el sentido católico tradicional del concepto de santo. No negamos que fueron personas muy virtuosas, no negamos que fueron personas muy consagradas a Dios y en ese sentido santos, porque santidad es consagración, pero en ningún momento un nivel de consagración otorga la facultad de administrar la gracia de Dios en los demás. Eso es satánico, eso es propio de la brujería, de la hechicería, de la idolatría pagana. Ningún hombre administra la gracia de Dios porque escrito está, mío es la gloria, y Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Les dejo esa tarea para que ustedes lo busquen en Google. Dígale a Google pasaje bíblico donde Dios no comparte su gloria con ningún hombre y ahí lo van a encontrar. No se los quiero decir, hágalo usted, para que usted mismo vea lo que yo le estoy diciendo. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Y eso tiene que tener hoy un impacto importante para ti y para mí. La gloria de Dios es Jesucristo. Jesucristo fue llamado de la muerte a una vida en gloria, a un estado de gloria que ya definimos en uno de los devocionales anteriores, la semana pasada. Tú y yo estamos llamados a ese mismo nivel de gloria. Tú y yo estamos preparándonos para poder compartir con Cristo Jesús esa gloria eterna. Dios no comparte su gloria. Pero como nosotros no hemos podido reconceptuar la idea de Dios como Padre, sino que simplemente siguió siendo Dios, una cosa abstracta, un Dios que, igual que en las culturas antiguas, impone normas de conducta, impone, y es un Dios eh, eh, invasivo, autoritario, que no te da libertad, que con razón algún pensador en el pasado dijo es el opio del pueblo. Cada vez que yo trato de igualar a Dios, hay una idea diferente y entonces nunca termino yo de agradar o de ser lo que Dios quiere que yo sea. Y ese evangelio tan deformado ha sido parte de tu experiencia por muchos años hasta hoy. No es el evangelio de Cristo. Han pasado más de 2000 años y nosotros todavía conceptuamos a Dios como algo, como un Dios etéreo,
como un Dios indescriptible. Le asignamos algunas cualidades. Sí, Él es bueno, Él es perfecto, Él es misericordioso, Él es todo esto, y por eso cada vez que yo le pido, Él me da favores. Pero Jesús lo dice muy claro: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él no dice que el Padre lo hace Jesús. Hay que pedírselo al Padre, pero el que lo hace es Jesús, porque somos uno. Y esa premisa no se cumple cuando tú le estás pidiendo un favor a la Virgen. Esa premisa no se cumple cuando tú le estás pidiendo un favor a San Martín de Porres o a Santa Lucía o qué sé yo. ¿Me estás comprendiendo lo que te digo? No fue Santa Lucía ni San Martín de Porres ni ninguna de esas pseudo deidades que la iglesia ha elevado a un nivel que no existe bíblicamente hablando, para que reemplacen a Jesús y tú te dices cristiano. Te voy a volver a leer lo que dice el Evangelio de Cristo. Él se lo está diciendo a sus discípulos. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, entonces créanle a las obras. Os lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Cada vez que Jesús te concede una gracia y obra en tu vida, el Padre es glorificado. Lejos, lejos de la enseñanza de Cristo, que es la Virgen de Guadalupe o San Cipriano o qué sé yo, el que va a orar en tu vida y luego va a glorificar al Padre. ¿De dónde sacaron esa enseñanza? Por Dios, te estoy leyendo el Evangelio. Te estoy cuestionando tu vida cristiana. ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Cualquier definición que tú tengas de Dios, te aseguro que muy pocas veces ha sido para ti tener conciencia de que es tu Padre. Tu Padre. Cuando yo tengo un Padre, comparto sus genes, comparto su herencia, comparto su naturaleza. Hermano, tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús dice que cree en mí, las cosas que yo hago podrá hacer y aún mayores, porque tienes una vida tan destruida, porque hay angustia en tu corazón, porque tienes temor de las cosas que tienes que hacer en tu diario vivir, porque le temes a la adversidad, porque le temes a la muerte, porque le temes a lo que no conoces, porque no eres un hijo de Dios. Es duro decirlo, pero a menos que nos enfrentemos con fuerza, con determinación a esta verdad, nuestra vida no va a cambiar. Tú y yo somos príncipes del cielo viviendo en este mundo, en esta tierra. Tú y yo tenemos un Padre que está en los cielos y un único mediador que se llama Cristo Jesús. Cristo vive en mi corazón a través de su Espíritu. Él dio su vida por mí. Nadie me ha amado más que Cristo. Así que yo puedo cerrar mis ojos y decirle: amado Señor, gracias por este mensaje. Envía una revelación a través de tu Espíritu que toque mi mente y mi conciencia, que despierte mi razón, que me haga entender que la salvación no se basa en discursos,
La salvación no depende del sitio donde yo estoy yendo, a la iglesia que pertenezco. La salvación es una persona real con la que puedo hablar y puedo interactuar y se llama Cristo Jesús. Y que a través de él, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Permíteme vivir la riqueza de mi herencia espiritual. Están esperando que tú tomes esa decisión, tu esposa y tus hijos, las personas que sufren a tu alrededor, tú mismo. ¿Sabes por qué no has dejado de pecar? Porque nunca te has amado a ti mismo lo suficiente para desearte la vida eterna. Porque nunca has comprendido realmente el sacrificio de la cruz. Porque hay una iglesia que te ha predicado herejías, que te ha vendido la idea de un Dios bonachón, de un Dios milagrero, del Dios que te da cositas. Te ha vendido la idea de que en la medida en que tú tengas esos favores de Dios, entonces tú estás bien. Ni que Jesucristo, ni que Jesucristo. Tú puedes conseguir el favor de Dios a través de un montón de personas que nosotros dijimos que son santos. Que Jesucristo, ni que Jesucristo. Usted puede tener su propia idea de Dios, servir a Dios como usted cree que es. A mí me parece que esto es así, a mí me parece que esto es así, pero Dios sabe cómo soy yo. Ah, eso sí, venga que aquí lo tenemos metido en un montón de formas consagradas. Ahí está Dios metido. Y tan metido está ahí que tenemos que hacer la adoración al Santísimo. Y ahí está el Dios. Ahí está metido Dios. Yo te pregunto, ¿dónde está tu Dios? Y no que nosotros los anglicanos no creamos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, obviamente que sí, pero no lo manipulamos. Lo que consagramos en el altar se consume en ese momento, porque la iglesia no tiene la potestad de materializar a Dios y guardarlo para que después le rindan culto. Porque ya no le estarían rindiendo culto al Dios del cielo, a tu Padre, le estaría rindiendo culto a un milagro que yo hice. ¿Qué milagro? A un acto de magia. Perdónenme que sea tan claro, perdónenme que sea tan directo, pero espero que esta reflexión, vuelvo y repito, no está orientada a generar polémica, pero sí está orientada a aclarar un poco mejor quiénes somos. No nos interesa si estos mensajes los ven 1,000 o 2,000 personas, solamente nos interesa que si una o dos personas pueden ver este mensaje y permitir que el Espíritu Santo cuestione profundamente su corazón, alcancen la gloria de Dios. Eso valió la pena. Y no importa cuánto haya que invertir, no importa cuánto haya que esforzarnos para sacar estos mensajes al aire, la vida no tiene precio. Cristo murió por la vida de esas dos personas que van a comprenderlo. Tenemos una relación de conceptos dogmáticos con un Dios que nos han presentado lejos de ser la idea de un Dios producto de la experiencia de una unión personal con Cristo. Seguimos empeñados en reconocerlo a través de las señales, de los milagros, incluso en el devenir de la historia. Estas señales y estos milagros dejaron de ser exclusivas del ministerio de Cristo y pasaron a ser de los santos. ¿Cómo le parece? Jesús está diciendo, yo lo haré, pero no. Hay alguien que dice, no, eso lo hacen los santos, tranquilo. No se enfrente con Dios, no entre en esas cosas. Vean, aquí está esta imagen, aquí está la alcancía, póngale ahí la monedita, préndale la vela, haga un pacto con él y ya. Allá él le hace el milagro. Eso sí, si usted recibe el milagro, usted está bien con Dios. Para la espiritualidad católica contemporánea, y cuando digo católica, son todas las iglesias de práctica católica, pareciera ser que la idea de la unidad en Cristo con el Padre
solo es de unos cuantos, de aquellos santos que la misma iglesia ha determinado que son los que interceden y hacen favor. Esa unidad de Cristo, esa unidad que propone Cristo Jesús para toda la humanidad, de creer en Él, de aceptarlo, tener una relación personal con Él y adoptar y ser adoptados por Dios como Padre nuestro. Para esta iglesia, ese nivel de unidad solamente lo alcanzaron los que ellos dicen que son santos. Usted y yo tenemos que seguirles creyendo velas para que ellos hagan los milagros para nosotros, porque usted y yo lejos estamos de eso. Que Dios nos perdone, hombre. Que Dios nos perdone por haber tergiversado el evangelio de esa manera. Que Dios ponga este mensaje en cada corazón. Que Dios hoy toque tu corazón, hermano, de una perspectiva diferente, porque con esa práctica que has venido desarrollando y tratando de conseguir una cercanía con Dios es pagana. Dios no quiere que sea cercano. Dios no quiere que tú creas en Él y que lo demuestres a través de obras con imposiciones morales. Dios quiere tu corazón. Dios quiere actuar a través de ti. Dios quiere ser uno contigo en Jesucristo. Dios quiere que te ames tanto, que entiendas que esa vida de esclavitud al pecado no te llevó a ninguna parte. Que te ames tanto que tú puedas decirte a ti mismo, me voy a crucificar juntamente con Cristo, porque necesito la vida eterna. Y a preparar el resto de los días que me hacen falta para desarrollar las virtudes de Cristo en mí y poder compartir la vida eterna con Él, junto a mi Padre que está en los cielos. Y no tener miedo al juicio final. Mi vida es juzgada cuando acepto a Jesucristo. Él es el pacto de la alianza nueva y eterna. Que ahí en adelante no necesito más. Esa es la gracia de Dios. Como cuando el juez te dice que te voy a indultar, te voy a conceder una moción de misericordia. Como cuando usted es culpable y usted va y le dice al juez, perdóneme. Él le dice, bueno, por esta vez lo vamos a perdonar. No tienes por qué tenerle miedo a la segunda venida de Cristo y al juicio final. Téngale miedo a sus actos. Téngale miedo a sus decisiones. Téngale miedo a lo que hay en su corazón. Téngale miedo a lo que hace diariamente que usted exprese por sus labios. Al rencor, al odio, a la maledicencia que hay en usted. A eso téngale miedo. Porque la aparta o lo aparta diametralmente del pacto de la nueva alianza. Dios no quiere personas perfectas, pero sí quiere que cada día nos perfeccionemos en Él. Padre, ayer mentí, hoy no quiero mentir. Tú sabes las presiones sociales, las circunstancias, las, la, la, las condiciones de una vida de relación social que no me dan otra opción. Padre, quiero cambiar eso. Quiero tener la fuerza para poder hacer tu voluntad. Pero para poder hacerlo, primero tengo que creer que tú eres mi sustentador. Que si eso implica perder el trabajo, tú me vas a sostener, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres mi alto refugio y mi fortaleza. ¿Es capaz usted de hacer eso? O si no, entonces, ¿para qué lee los salmos? Eso es simplemente una lectura, un, un, ¿cómo se llama? Un placebo. Ser cristiano es de valiente. Ser cristiano es una contracultura. Traer el mensaje de Cristo a un mundo inconverso, a un mundo impío, siempre nos va a acarrear el odio y el repudio de los demás. No puedo seguir emitiendo live en TikTok porque algunas personas, vaya uno a saber quiénes, denuncian la cuenta
Dicen, no quiero volver a seguir a este señor, y TikTok le pregunta por qué, y dice, yo denuncio esa cuenta por esto. Y se reúnen cierto número de denuncias y chao. A usted lo limitan y prácticamente lo están forzando a que abandone la plataforma. ¿Quiénes lo hacen? A quien no le interesa que hablemos como hoy lo estamos haciendo. A quien no le interesa que rescatemos la identidad de Cristo en medio de la iglesia. Les dejo esa pregunta en sus conciencias. El ministerio de Cristo terminó en la cruz. Allí Él estableció el pacto de la alianza nueva y eterna. Conocemos realmente lo que significa este pacto y lo que propone para la vida nuestra. Creo que si lo supiéramos en profundidad, no tendríamos las vidas que tenemos, mendigando a cada santo o inclusive a cada brujo, porque al final nos da lo mismo si es un santo o un brujo el que nos hace el favor, en vez de ser hijos de Dios con poder, según el pacto de la alianza nueva y eterna. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Oremos, Padre, necesitamos un avivamiento de tu Espíritu que nos ayude a comprender el verdadero sentido de la cruz y que no necesitamos de santidad ni la virtud de otros, sino de nuestra propia santidad, de nuestro amor propio y de nuestro amor por ti, para corregir nuestra vida y hacer tu voluntad. Amén. Hermano, si usted tiene ayuda y orientación espiritual, si cree usted ser víctima de influencias espirituales que lo esclavizan y lo están dañando, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos dispuestos para ayudarle en lo que usted necesite. Por último, este ministerio necesita de su ayuda para continuar. Sin importar el lugar en el que usted se encuentre, puede hacernos llegar su ofrenda de amor o sus bienes. Comuníquese con nosotros a través de WhatsApp o a través de los comentarios o mensajes de estas plataformas. Dios les bendiga, un abrazo, les espero mañana, 7 de la mañana, para una nueva reflexión devocional y oración antes de iniciar el día. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por su audiencia, por su presencia.